Peroxisomas. Los peroxisomas son vesículas citoplasmáticas unidas a la membrana que realizan diversas reacciones metabólicas, como la oxidación de urato, glucolato y aminoácidos. El peroxisoma es un organelo celular que consta de una membrana de doble capa lipídica. En su interior se halla una matriz peroxisomal que contiene proteínas de función enzimática que son capaces de transformar unos compuestos en otros. Estas enzimas, como la catalasa, urato oxidasa y aminoácido oxidasa, catalizan muchas reacciones de síntesis y degradación de compuestos de importancia metabólica. El peroxisoma se halla en todos los tejidos, principalmente en el hígado, el riñón y el cerebro durante el periodo de formación de mielina. La biogénesis o formación del peroxisoma se produce por síntesis de novo, que aparecen nuevos peroxisomas, y por proliferación, que se multiplican los ya existentes. Tanto las proteínas de la membrana como las de la matriz del peroxisoma se sintetizan en los ribosomas. La síntesis de estas proteínas está codificada por genes localizados en el núcleo celular, y una vez sintetizadas, estas proteínas deben importarse al interior del peroxisoma para que puedan utilizar su función correctamente. Las proteínas implicadas de la biogénesis del peroxisoma y en el transporte de las proteínas peroxisomales se llaman peroxinas y están codificadas por los genes PEX. Se conocen hasta el momento 15 genes. Funciones. Los peroxisomas tienen múltiples funciones. Destacan las relacionadas con el metabolismo lipídico. Entre ellas se hallan las relaciones de degradación, como la betaoxidación de los ácidos grasos de cadena muy larga, AgCML, de más de 22 átomos de carbono, y del ácido finático, y también reacciones de formación de plasmalógenos, lípidos complejos localizados en la mielina, colesterol y ácidos biliares. La betaoxidación peroxisomal de los AgCML acorta la longitud de su cadena para que pueda seguir degradándose en el interior de la mitocondria. Los peroxisomas contienen enzimas que realizan la reducción en dos pasos del oxígeno molecular hasta agua. En el primer paso, una oxidasa retira electrones de diversos sustratos, RH2, como el ácido de los aminoácidos. En el segundo paso, la enzima catalasa convierte en agua el peróxido de hidrógeno formado en el primer paso. La catalasa utiliza el peróxido generado para oxidar diferentes sustancias, como fenoles, ácido fórmico, formaldehído y alcohol, mediante una reacción de peroxidación. Sistema de desintoxicación celular. Los peroxisomas funcionan como un sistema de desintoxicación de diversas sustancias presentes en la circulación. Esta función es más significativa en células como el riñón y el hígado. En los peroxisomas, gran parte del alcohol es oxidado en acetaldehído. La presencia de la catalasa y peroxidasa en los peroxisomas en el hígado tiene la finalidad de descomponer las moléculas de alcohol en sustancias que puedan ser eliminadas del organismo. Aproximadamente una cuarta parte del alcohol que entra en el hígado se procesa en los peroxisomas. Oxidación de los ácidos grasos. En la degradación de los ácidos grasos se generan moléculas de dos carbonos y convertidos en acetilcoenzima A serán exportados de aquí al citosol para la biosíntesis. Este proceso está presente de forma exclusiva en levaduras y vegetales, a diferencia de los mamíferos donde las mitocondrias y los peroxisomas son funcionales. Deficiencia en la función peroxisómica. Entre las funciones peroxisómicas está la formación de plasmalógenos, constituidos por fosfolípidos que se encuentran en forma abundante en la mielina, por lo que la ausencia de estas células neuronales provoca alteraciones neurológicas importantes. Respuesta celular al estrés oxidativo. El estrés oxidativo es la diferencia que existe entre la producción de radicales libres y los sistemas de defensa que los anulan. Cuanto más radicales libres se encuentra por arriba de nuestra capacidad de control, se entiende que estrés oxidativo alto. En 1954, la doctora Rebecca Hershman surgió por primera vez que las especies reactivas de oxígeno eran agentes tóxicos y generadores de enfermedades, por lo cual estableció los siguientes postulados. 1. Los radicales libres constituyen un mecanismo molecular común de daño cuando los animales son sometidos a altas presiones de oxígeno y a radicales ionizantes. 2. El desequilibrio entre oxidante y antioxidante genera los efectos tóxicos. 3. La producción de radicales libres es un fenómeno continuo con implicaciones en el envejecimiento y carcinogénesis.
Los radicales libres se originan en átomos o moléculas que contienen uno o más electrones desapareados en su orbital extremo, lo cual vuelve entidades extremadamente reactivas, ya que buscan satisfacer tal desequilibrio sustrayendo o adicionando electrones a otros átomos o moléculas, las que a su vez se pueden convertir en radicales libres. Este último mecanismo puede dar lugar a reacciones en cadena, es decir, a la propagación de fenómeno inicial. Son entidades altamente reactivas y su vida es efímera, solo en tiempo suficiente para interaccionar con los componentes celulares, tales como los lípidos, carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y derivados de cada una de ellos. A pesar de que el oxígeno es indispensable para la vida aeróbica, es potencialmente tóxico y su utilización en los procesos metabólicos solo es posible si los organismos cuentan con una gama de moléculas que los protejan en los derivados de oxígeno, llamados radical superóxido O2-, peróxido de hidrógeno H2O2, radical hidroxilo -OH y singulente de oxígeno O2. Especies reactivas de oxígeno. Un aspecto particularmente destructivo del estrés oxidativo es la producción de radicales libres y los peróxidos. La mayoría de estas especies derivadas del oxígeno se producen en un nivel bajo en condiciones normales de metabolismo aeróbico y el daño que causan a las células es reparado constantemente. En la atmósfera primitiva, el medio reductor que existía fue modificado por la presencia de organismos que empezaron a tomar la energía proveniente de la descomposición del agua en oxígeno e hidrógeno. El cambio ocurrido permitió la aparición de organismos aerobios, los que crearon mecanismos antioxidantes para protegerse de la toxicidad de las especies de oxígeno parcialmente reducidas. Estas especies químicas que se originaron son llamadas especies reactivas de oxígeno. Se generan de la reducción parcial del oxígeno por medio de una transferencia monoelectrónica o dielectrónica. El oxígeno molecular es un birradical con dos electrones no apareados en su orbital externo, ambos con el mismo giro paralelo, pero el oxígeno solo puede aceptar electrones de uno en una reacción univalente. El organismo maneja este oxígeno reduciéndolo y formando agua por acción del complejo citocromo-oxidasa de la cadena respiratoria mitocondrial. En condiciones normales quedan unidos los intermediarios del oxígeno al sitio activo de la citocromo-oxidasa y no se difunden al resto de la célula. Cuando el oxígeno es reducido parcialmente, se generan las especies reactivas de oxígeno. El peróxido de hidrógeno no es un radical libre en sí mismo, ya que no tiene ningún electrón desapareado, pero tiene capacidad de generar radicales hidroxilo. Sin embargo, bajo los graves niveles de estrés oxidativo que causa la necrosis, el daño produce agotamiento de ATP, impidiendo la muerte celular por apoptosis controlada, provocando que la célula simplemente se desmorone. La fuente más importante de oxígeno reactivo en condiciones normales en organismos aeróbicos es probablemente la pérdida de oxígeno activado de las mitocondrias durante el funcionamiento normal de la respiración oxidativa. Moléculas antioxidantes, endógenas y exógenas. Un antioxidante es aquella sustancia que presenta bajas concentraciones respecto a la de un sustrato oxidante, por lo que retarda o previene una oxidación. Estos se encuentran naturalmente en el organismo o en ciertos alimentos. Existen diferentes tipos de oxidantes. Endógenos son aquellos mecanismos enzimáticos del organismo, como catalasas y glutatión peroxidasa. Antioxidantes exógenos son introducidos por una dieta, como la vitamina A, E y C. Estrés oxidativo y sus consecuencias. El estrés ocurre por una mala nutrición, enfermedad u otras causas. Las células pierden el equilibrio entre los radicales libres y sus antioxidantes. Los radicales libres oxidan muchas estructuras biológicas. Esto lo llamamos estrés oxidativo. Nosotros somos el equipo 6.